Le dieron 2 años, pero la noche en que me apuntaron con una pistola no duró 24 meses. Duras una eternidad. 2 años. Eso fue lo que le dieron. 24 meses en una celda por destrozar mi sensación de seguridad para siempre. Algunos dicen que es justicia. Mi padre, el alcalde, lo llama un primer paso. Mis amigos dicen que es una victoria, pero para mí esa noche no duró 2 años. Dura una eternidad, repitiéndose en mi mente cada vez que veo unas luces intermitentes en mi espejo retrovisor, cada vez que un hombre levanta la voz demasiado rápido. Todo comenzó en una noche de octubre, de esas en las que el aire es tan frío y claro que casi puedes oír crujir las hojas caídas bajo tus pies. Volvía a casa de la biblioteca de la universidad. Eran casi las 11 y las calles de nuestro prestigioso y seguro vecindario estaban desiertas. Caminaba con mis audífonos puestos, escuchando un podcast sobre historia, sintiéndome completamente a salvo. Vivo aquí desde que tenía 5 años. Conozco cada grieta en la acera, cada roble majestuoso que se alza como un guardián silencioso. O eso creía. De la nada, un coche patrulla giró bruscamente en la esquina y frenó en seco frente a mí, cortándome el paso. Las luces estroboscópicas me cegaron, pintando el mundo de rojo y azul violentos. Me quité los audífonos, el corazón martilleándome en el pecho por la sorpresa. Un oficial salió del coche. Era alto, corpulento, con una mandíbula apretada y unos ojos que me recorrieron de arriba a abajo con una mezcla de sospecha y desdén. Era el oficial Miller, un nombre que ahora está grabado a fuego en mi memoria. «¿Qué estás haciendo aquí?», ladró, su voz áspera como el asfalto. Parpadeé, confundida. «Disculpe, estoy caminando a casa. Vivo a 2 calles de aquí». Se rió, una risa corta y sin humor. «¿A casa? ¿A esta hora? Hemos tenido reportes de actividad sospechosa en la zona, y tú encajas con la descripción». Mi sangre se heló. ¿La descripción? ¿Qué descripción? Una chica universitaria de 20 años, con una mochila llena de libros y una sudadera con el logo de su facultad. Sabía exactamente a qué descripción se refería. Mi piel es más oscura que la de la mayoría de los residentes de este barrio. Mi pelo es un torbellino de rizos que mi padre, con su herencia irlandesa, nunca ha entendido del todo. Para el oficial Miller, yo era una anomalía, una pieza que no encajaba en su rompecabezas de suburbio perfecto y blanco. «Oficial, le aseguro que no he hecho nada malo», dije, tratando de mantener la voz firme, de sonar como la hija del alcalde que era, aunque en ese momento me sentía increíblemente pequeña. «Puedo mostrarle mi identificación». «Manos donde pueda verlas», ordenó ignorando mi ofrecimiento. Dio un paso hacia mí, su mano ya descansando sobre la culata de su arma. El pánico, frío y punzante, comenzó a trepar por mi garganta. Esto no estaba bien. Esto no era un control de rutina. Había algo en su mirada, una sed de conflicto que me aterrorizaba. Lentamente levanté las manos a la altura de los hombros. De acuerdo, tranquilo. Mi identificación está en el bolsillo de mi chaqueta». «No te muevas», siseó. «¿Cómo se supone que se la enseñe si no me muevo?», pregunté, y una chispa de frustración se abrió paso a través del miedo. Esa fue mi perdición. Cuestionarlo, no ser sumisa. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. «Dije que no te muevas». En un estúpido y desesperado intento de calmar la situación, de demostrar que no era una amenaza, bajé una mano lentamente hacia mi bolsillo para sacar mi cartera y mi teléfono. Quería llamar a mi padre, quería que esto terminara. Fue como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta. Vi sus ojos agrandarse.
Vi su mano desenfundar el arma en un movimiento fluido y ensayado. Oí un grito que no supe si era mío o suyo. ¡Arma! Y entonces todo se detuvo. El tiempo, mi respiración, los latidos de mi corazón. Lo único que existía en el universo era el agujero negro y perfecto del cañón de su pistola, apuntando directamente a mi pecho. El sonido del seguro al quitarse, un clic metálico y ominoso, fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Me quedé paralizada, esperando el fogonazo, el impacto, el final, pero no llegó. En cambio, oí el chirrido de más neumáticos. Otro coche patrulla había llegado. Luego otro. Las luces me rodeaban. Un sargento salió de uno de los coches con el rostro lleno de confusión. «Miller, ¿qué demonios está pasando aquí?», gritó el sargento. Y fue entonces cuando el mundo del oficial Miller se vino abajo. Porque detrás del sargento, saliendo de un sedán negro que se detuvo bruscamente, estaba mi padre, el alcalde, con el rostro pálido y los ojos ardiendo de una furia que nunca antes le había visto. Miller bajó el arma lentamente, su cara perdiendo todo el color. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido por una ola de pánico que era un espejo del que yo había sentido momentos antes. Sabía que había cometido el peor error de su carrera. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento, era la profundidad de su maldad. Horas más tarde, en la comisaría, mientras yo temblaba bajo una manta con mi padre a mi lado, escuché por casualidad al oficial Miller hablando con su superior en el pasillo. Su voz era baja, pero sus palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. No estaba disculpándose. Estaba construyendo su defensa. Estaba tejiendo una red de mentiras. «Ella se resistió al arresto, señor», le oí decir. Se puso agresiva. Me insultó. Metió la mano en su chaqueta de forma brusca. Temí por mi vida. Ella se abalanzó sobre mí. No tuve elección. Se me revolvió el estómago. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada, una distorsión venenosa de la realidad. ¿Yo abalanzarme sobre él? Un hombre que me sacaba 2 cabezas y pesaba el doble que yo. ¿Yo resistirme? Apenas podía respirar por el pánico. La sangre me hervía, una rabia tan pura y caliente que ahogó el miedo por un instante. Mi padre, que también lo escuchó, se puso rígido a mi lado. Vi un músculo contraerse en su mandíbula. Se giró hacia el sargento que nos acompañaba, su voz peligrosamente tranquila. «Quiero que ese hombre sea suspendido inmediatamente, y quiero una investigación completa de asuntos internos, ahora mismo». El sargento, un hombre mayor de rostro cansado, asintió con gravedad. «Por supuesto, señor alcalde, nos encargaremos». Pero yo sabía que no sería tan simple. Vi la mirada que se cruzaron Miller y otro oficial en el pasillo. No era de miedo, era de complicidad. La infame delgada línea azul. Protegerían a los suyos, sin importar la verdad. Los días siguientes fueron un infierno borroso. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Las cadenas de noticias acamparon en nuestro jardín delantero. Mi foto estaba en todas partes, a menudo junto a una imagen sonriente y heroica del oficial Miller de la página de Facebook del Departamento de Policía. La narrativa que él había inventado esa noche comenzó a tomar vida propia en los rincones más oscuros de Internet. Comentarios de odio inundaron las noticias. Niña rica y mimada. Probablemente estaba drogada. Apoyo al oficial Miller. Solo hacía su trabajo. Cada comentario era como una pequeña piedra lanzada contra mi ventana, recordándome que para muchos yo era la villana de mi propia agresión. Tuve que dar mi declaración una y otra vez. A asuntos internos.
a los detectives, a los abogados de la ciudad. Cada vez tenía que revivir el frío del cañón de la pistola, el clic del seguro, la expresión de odio en el rostro de Miller. Me preguntaban qué llevaba puesto, si había bebido, por qué caminaba tan tarde, por qué no había obedecido simplemente. Las preguntas estaban diseñadas para encontrar una grieta en mi historia, una justificación para lo que él había hecho. Era agotador, humillante. Era como si, al apuntarme con su arma, me hubiera marcado como culpable de algo, y ahora todos intentaban averiguar de qué. Mi padre estaba librando su propia guerra. Se enfrentaba a la resistencia del sindicato de policía que defendía a Miller con uñas y dientes, calificándolo de oficial ejemplar, que se enfrentaba a una situación de alto riesgo. El jefe de policía, un hombre que mi padre había nombrado, de repente se volvió evasivo y burocrático. Todo se movía a la velocidad de un glaciar, pero teníamos una carta ganadora, un as en la manga que acabaría con todas las mentiras, la cámara corporal. Será irrefutable, nos aseguró el fiscal de distrito, un hombre ambicioso llamado O'Malley. El video lo mostrará todo. Su tono, su agresión, tu comportamiento. La grabación no miente. Esa cámara se convirtió en mi faro de esperanza. Me aferré a la idea de que una pequeña lente en el pecho de Miller contenía la verdad objetiva, una verdad que me liberaría. Pasaron semanas. Miller estaba en casa, con sueldo, mientras yo tenía pesadillas cada noche y saltaba cada vez que oía una sirena. Mi vida universitaria se detuvo. Tenía miedo de salir sola. Finalmente, el día llegó. El fiscal O'Malley nos citó en su oficina. «Tenemos la grabación», dijo mi padre por teléfono, su voz llena de un alivio palpable. «Vamos a acabar con esto, cariño». Entramos en la sala de conferencias. El ambiente era pesado, solemne. El fiscal no nos miraba a los ojos. Jugueteaba con un bolígrafo, su mirada fija en la mesa de caoba pulida. A su lado estaba la jefa de asuntos internos. Ninguno de los dos sonreía. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. «Gracias por venir», comenzó O'Malley carraspeando. «Hemos revisado las pruebas, incluida la evidencia digital del incidente». Hizo una pausa. El silencio en la sala era ensordecedor. «Hay una complicación con la cámara corporal del oficial Miller». Mi padre se inclinó hacia adelante. «¿Qué clase de complicación?» El fiscal finalmente levantó la vista, y su expresión estaba vacía de toda esperanza. «Parece que la cámara experimentó un fallo técnico en el momento del altercado, justo cuando el oficial Miller salió de su vehículo». Tragó saliva, y las siguientes palabras cayeron como sentencias de muerte. «La grabación de video está completamente corrupta, no hay imágenes, y el archivo de audio se cortó abruptamente». Un fallo técnico. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, imposibles. La rabia que sentí fue tan intensa que me mareó. Era una mentira tan descarada, tan insultante. Fallo técnico. Era el código para «lo hemos hecho desaparecer». Miré a mi padre, cuyo rostro había pasado de la esperanza a una furia helada. Se puso de pie lentamente, su imponente figura ensombreciendo la mesa. «Me está diciendo», dijo, su voz peligrosamente baja, «que en la era de los teléfonos inteligentes y las nubes de datos, la única pieza de evidencia crucial en un caso de agresión policial contra mi hija se corrompió convenientemente». O'Malley y la jefa de asuntos internos se encogieron visiblemente. Murmuraron excusas sobre protocolos, presupuestos y la falibilidad de la tecnología. Pero ambos sabíamos la verdad. La delgada línea azul no solo protegía a los suyos, sino que también borraba sus pecados.
Salimos de esa oficina sintiéndonos derrotados. La única prueba irrefutable se había esfumado. El caso de la fiscalía, ahora, era mi palabra contra la de un oficial condecorado. Y yo sabía cómo terminaban esas historias. Pero mi padre no es el alcalde por nada, es un luchador. Esa noche, en lugar de rendirse, hizo una llamada, luego otra, y otra. Movilizó a cada contacto que tenía, a cada favor que le debían. Contrató a un equipo de investigación privado, los mejores del estado, exagentes del FBI que no le debían lealtad a ningún departamento de policía local. Mientras ellos trabajaban en las sombras, yo decidí luchar mi propia batalla. Hice lo único que podía hacer. Hablé. Concedí una entrevista a una periodista de investigación local conocida por su tenacidad. Le conté todo, cada detalle humillante, cada segundo de terror. No me escondí detrás de las lágrimas. Mostré mi rabia, mi incredulidad. Hablé no como la hija del alcalde, sino como una ciudadana a la que la policía le había fallado. La historia explotó. La gente de nuestra ciudad, que antes me veía como una niña privilegiada, empezó a escuchar. Otras personas comenzaron a presentarse con sus propias historias sobre el oficial Miller. Paradas de tráfico que se convertían en interrogatorios hostiles, quejas por uso excesivo de la fuerza que habían sido desestimadas. Se formó un patrón, una fea imagen de un hombre que abusaba de su poder, especialmente con las minorías. El verdadero golpe de gracia, sin embargo, vino del equipo de mi padre. Rebuscando en las finanzas y comunicaciones de Miller, encontraron algo que Asuntos Internos pasó por alto. Miller tenía una deuda de juego considerable, y en los días posteriores al incidente había recibido varios pagos anónimos a través de una aplicación de transferencia de dinero. Siguiendo el rastro, los investigadores descubrieron la fuente. Un colega de Miller, el técnico encargado de descargar y archivar las grabaciones de las cámaras corporales del precinto. El castillo de naipes se derrumbó. Enfrentado a cargos federales por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas, el técnico cantó como un canario. Admitió que Miller le había pagado para borrar la grabación. El fallo técnico era él, arrastrando el archivo a la papelera. Con esa confesión, el sindicato de policía abandonó a Miller. El fiscal O'Malley, de repente, valiente, lo acusó no solo de agresión y mala conducta oficial, sino también de perjurio y conspiración. El juicio fue rápido. Sin la grabación, Miller intentó mantener su historia, pero su credibilidad estaba destrozada. El testimonio del técnico, junto con el de una docena de otros ciudadanos que habían sufrido sus abusos, pintaron un retrato innegable de un matón con una placa. Cuando el jurado leyó el veredicto de culpabilidad, no sentí una explosión de alegría. Sentí un lento y pesado alivio, como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Y cuando el juez pronunció la sentencia, 2 años de prisión estatal, un silencio solemne llenó la sala. No, 2 años no borrarán la cicatriz que esa noche dejó en mí. La justicia nunca es perfecta, pero no se trataba solo de mí. Se trataba de la mentira, de la arrogancia de creer que un uniforme te pone por encima de la ley. Se trataba de demostrar que la verdad, a veces, incluso cuando intentan borrarla, encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, cuando volví a casa, caminé por la misma acera donde todo había comenzado. Las hojas volvían a crujir bajo mis pies. El aire era frío y claro. Por primera vez en meses no miré por encima del hombro. Levanté la cabeza y seguí caminando, sabiendo que, aunque la oscuridad siempre está ahí, a veces, solo a veces, la luz logra abrirse paso. Y esa noche,
La luz había ganado.